Seguimos escuchando precisamente a esta hora, 7:51, a esas voces que serán líderes y protagonistas en la próxima legislatura, y saludamos a esta hora a la cabeza de lista al Senado del Centro Democrático, la segunda fuerza más fuerte del país en materia electoral en lo que tiene que ver con el Senado de la República. Lo ven ustedes allí en pantalla, el doctor Andrés Forero, actual representante a la Cámara, que da el salto al Senado. Doctor Forero, bienvenido a Noticias Caracol. Muy buenos días, un saludo para todos, un saludo para todas las personas que nos ven. Muy agradecido de estar en este espacio y aprovecho a darle las gracias a esos 3.035.000 colombianos que confiaron en nuestra lista al Senado. Implicaciones de ser el líder de esa bancada, de esa importante votación que usted acaba de mencionar. Pues obviamente es, por un lado un gran honor, pero es una gran responsabilidad, es un gran reto. En cualquier caso, pues todos sabemos que este fue un trabajo colectivo, empezando por el presidente Álvaro Uribe Vélez, que de manera muy generosa, a pesar de su trayectoria, decide ponerse en el renglón 25 de nuestra lista cerrada, dándonos espacio a los nuevos liderazgos para que estuviéramos encabezando esa lista. Nosotros pues consideramos que hubo un crecimiento importante para el Centro Democrático en estas elecciones con respecto al año 2022. Subimos 4 curules al Senado y prácticamente nos duplicamos en el número de curules a la Cámara de Representantes, y sobre todo tenemos mucha ilusión con lo que sucedió con Paloma Valencia. Paloma participó en una consulta de más de 5.850.000 votos y ella obtuvo 3.200.000 votos, y creo yo que queda muy bien perfilada para eventualmente pasar a una segunda vuelta y derrotar al candidato del gobierno, Iván Cepeda, en esa segunda vuelta. Son una bancada fuerte, pero no mayoritaria, es decir, necesitan alianzas con otros sectores en lo que por lo menos es el Senado de la República para aprobar o negar las diferentes iniciativas, un poco parecido a lo que venía pasando en esta legislatura. ¿A quiénes perfila como sus aliados allí en el legislativo? Así es, yo creo que eso hay que decir que a pesar de que el Pacto Histórico, por ejemplo, sacó 25 curules, pues hay que recordar que en este periodo que está terminando el pacto tenía la ventaja de contar con 5 curules adicionales, pues que eran muy cercanas ideológicamente, que eran las curules de comunes a los curules de las FARC, pero incluso en ese escenario tampoco tenía mayorías suficientes y tenía que buscar siempre votos en otras bancadas. ¿Quiénes sentimos nosotros que en una eventual presidencia de Paloma Valencia serían unos aliados interesantes? Obviamente está Salvación Nacional en primer lugar, que juntos con ellos y junto con Creemos, que tristemente no sacó el umbral, pero nos quitó una curul como sector político, hubiéramos logrado más o menos 22 curules, que tampoco iban a ser mayoría, pero era pues un punto de partida muy interesante. Naturalmente hay coincidencias ideológicas con el Partido Conservador. Adicionalmente, en esa alianza que hizo el MIRA con el Nuevo Liberalismo, con Dignidad, pues están 3 curules del MIRA y una curul del Nuevo Liberalismo, a quienes también tendríamos que buscar. Hay gente muy valiosa en el partido de la U que conocemos, que han dado unas batallas muy importantes a propósito de la reforma a la salud, como Norma Hurtado, y así podríamos seguir nosotros. Y obviamente pues está Cambio Radical, que ha sido un aliado durante todo este proceso contra el gobierno de Gustavo Petro, haciendo una oposición férrea. Entonces son esos, yo creo, que los aliados naturales, y también tenemos cercanía con algunas figuras tanto en el Partido Liberal, incluso en el Partido Verde, que nos podrían ayudar. Sí, representante y futuro senador, pero también mirando un poco la votación que tuvo Salvación Nacional, 705.000 votos, y Creemos 227.000 votos, y hacemos esa sumatoria, son 932.000 que eventualmente hicieron falta en el Centro Democrático para lograr esa gran meta que se pusieron en un principio, 25 curules. Así es, pues obviamente pues nosotros celebramos que Salvación Nacional haya llegado al Congreso de la República. Son 4 curules adicionales para nuestro sector, pues ellos legítimamente estaban participando. Había una preocupación de que no lograran el umbral, pero afortunadamente lo lograron, y esas son 4 curules que se suman a las 17 que ya tiene nuestro partido, es decir, serían 21 para el sector. Lo que sí lamentamos muchísimo son esos 230.000 votos más o menos que sacó la lista de Creemos, que no obtuvo umbral, pero nos hubiera dado una curul adicional como sector. Es decir, hubiéramos sacado cerca de 22 curules. En todo caso, yo creo que la gran noticia del día de ayer es el resultado de Paloma Valencia. 3 millones de votos, 3.200.000 votos para ser más precisos, en una consulta de 5.850.000, que es la consulta más votada de la historia de Colombia, y que hay que comparar con los resultados de la lista del Pacto Histórico, porque como Iván Cepeda no participó, tanto el partido Pacto Histórico como el propio presidente de la República salieron a decir que su consulta era la votación a esa lista, y la consulta, la gran consulta por Colombia, sacó 5.850.000 votos, es decir, casi 1.200.000 votos, 1.400.000 votos más que lo que sacó la lista del Pacto Histórico. Yo creo que esa es una cifra que se tiene que tener en cuenta, porque Paloma Valencia queda muy bien perfilada para eventualmente ser presidente de Colombia.
Doctor Forero, una pregunta final sobre lo que es el perfil de la bancada del Centro Democrático, porque si bien ocupan estas plazas importantes, allí estas curules en la plenaria, pues perdieron importantes perfiles nada más y nada menos como el de Paloma Valencia, el de María Fernanda Cabal, el de Paola Holguín, y el reto ahí de las figuras es el nivel de control político. Así es, pero yo creo que el partido le apostó a la renovación y en el caso de Paloma, pues obviamente estamos ilusionados con que sea presidente de Colombia, y en el caso de María Fernanda y Paola Holguín, que como tú dices han sido unas grandes congresistas que nos dejan a quienes llegamos al Senado la vara muy alta, nosotros tenemos la ilusión de verlas en un eventual gabinete o como candidatas a la gobernación de Antioquia, por ejemplo. Esto es un poco la apuesta que ha hecho el partido, que reconoce una gran valía en esas dos congresistas y espera verlas en el Ejecutivo, ya sea a nivel nacional o a nivel departamental. Entonces ya nos toca a nosotros, que también hay muchos compañeros que venían del Senado, otros que estamos dando el salto a la Cámara, pues estar a la altura de esa vara tan alta que nos dejan estas tres grandes congresistas del país. Doctor Forero, pues nos veremos en el Congreso de la República. Gracias por estos minutos. A ustedes muchísimas gracias, un saludo para toda Colombia y nuevamente gracias a esos 3.035.000 colombianos que confiaron en la lista del Centro Democrático al Senado. No los vamos a decepcionar. Vamos en minutos a analizar estas respuestas, pero a esta hora de la mañana, 7:57 minutos, saludamos a la cabeza de lista de la otra orilla política, la doctora Carolina Corcho, exministra de Salud, que es la cabeza de lista del Pacto Histórico. Doctora Corcho, bienvenida a Noticias Caracol. Muy buenos días y un saludo muy especial a toda la audiencia de Noticias Caracol. Quiero arrancar preguntándole sus sensaciones sobre la jornada, especialmente porque había mucha expectativa alrededor de lo que sería la respuesta de su bancada en torno al aparato electoral. ¿Cómo se sienten después de esa jornada y de pues ya estar victoriosos con 25 curules contadas? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que hubo acciones importantes de la Policía Nacional, efectivamente hubo delitos electorales, compra de votos, más de 3.500 millones de pesos en compra de votos que fueron detectados y una movilización importante por parte de testigos electorales de nuestro movimiento político que alcanzaron los 100.000 para poder garantizar la transparencia en el proceso electoral y ser un factor de claridad y disuasión frente a cada uno de los elementos que constituyen el proceso electoral. Eso no quiere decir que no estemos solicitando que sea necesaria una reforma electoral. Yo sí creo que los software utilizados por la registraduría, por orden del Consejo de Estado desde el año 2018, deberían ser públicos del Estado y auditados por todos los partidos políticos. El hecho de que se haya podido sortear con todo lo que se hizo, las misiones de observación internacional y nacional, no quiere decir que no hagamos cumplir y solicitemos se cumple la sentencia del Consejo de Estado para los comicios electorales en el país. Doctora Carolina, estoy leyendo un trino en este momento del presidente Gustavo Petro donde califica exitosa esta votación del Pacto Histórico en todo el territorio nacional, básicamente señala que arrasaron. Sin embargo, él confiesa algo y dice, no somos mayoría absoluta en este momento y necesitamos una gran alianza por la vida. ¿Cuál es el número que ustedes necesitan en el Congreso para impulsar esas reformas sociales que tal vez durante los 4 años de Gustavo Petro no fueron posibles? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que nosotros no tuvimos la oportunidad de que nuestro candidato presidencial participara en alguna de las consultas. Cuando el candidato presidencial participa en las consultas, eso jalona las listas al Congreso. Nosotros no tuvimos esa oportunidad y aún así obtuvimos 4.4 millones de votos, la votación más alta del Senado en la historia de la República de Colombia. No ha habido partido político que obtenga esa votación. Tenemos una mayoría. Hemos aumentado las curules en la Cámara de Representantes, pero para hacer las reformas que nosotros consideramos son las reformas que requiere el país, la continuidad del proyecto político del presidente Gustavo Petro, necesitamos afianzar coaliciones que nos permitan tener las mayorías absolutas. Le quiero preguntar precisamente, usted ya habla de las reformas, ¿cuál va a ser su principal bandera? De acuerdo a su experiencia, uno podría decir que la reforma en la salud, aunque parte de ella ya viene implementándose desde el Ejecutivo. La reforma a la salud no se ha implementado desde el Ejecutivo porque no se puede implementar, porque no existe, porque no ha sido aprobada por el Congreso de la República. Eso es una primera precisión que quiero hacer, porque eso se lo dijeron muchas veces al país y eso no es verdad. Los decretos y las intervenciones que han hecho de las EPS no hacen parte de la reforma a la salud, son la propia dinámica de la Ley 100 y del sistema que está en crisis que hay que transformar. Por tanto, la reforma a la salud se tiene que volver prioritaria para el conjunto del Congreso de la República para poder resolver una crisis que lleva más de una década. Pero hay otra reforma muy importante, la reforma político-electoral.
Lo que vimos con el Consejo Nacional Electoral frente a nuestro movimiento político Pacto Histórico, intentando cercenar en diversas ocasiones nuestros derechos políticos e impidiendo la participación de nuestro candidato en la consulta, habla de que esto es un organismo que no debería existir tal y como es hoy. No puede un organismo de inspección, vigilancia y control de los partidos ser elegido por los propios partidos, y esto supone una reforma política. Además de otro tema fundamental, los partidos políticos en Colombia deberían tener la exigencia de ir a consultas populares, apelar a mecanismos democráticos para elegir sus candidaturas, para organizar sus listas a la Cámara y al Senado, como lo hizo el Pacto Histórico, y esto supondría que se presentara una nueva ley estatutaria de participación muy corta, donde se resolviera el tema de las elecciones regionales para que sean participativas y se exijan a los partidos mecanismos democráticos para definir sus candidatos que sobrepasen estas prácticas de la política tradicional del bolígrafo, de que si es mi familiar, de que si es una persona cercana al jefe político. Doctora, me gustaría hacerle otra pregunta para escuchar su lectura política sobre la votación en las consultas. La gran consulta por Colombia, cerca de 5.800.000 votos. ¿Usted cómo cree que esto agita el tablero político de la candidatura presidencial de Iván Cepeda y qué estrategia él debería pensar viendo estos resultados para lograr ese objetivo que ustedes se han planteado, ganar en primera vuelta? Sin duda alguna, las consultas generaron un mapa político en Colombia distinto, pero fíjese usted que las consultas de este año tuvieron una participación menor que hace 4 años. En la consulta de hace 4 años, el entonces candidato presidencial Gustavo Petro, en esa consulta él solo sacó más de 5 millones de votos. Y las consultas del centro tenían una participación más amplia. En total fueron 12 millones de personas las que participaron en las consultas de hace 4 años. Entonces lo que sí hubo fue una disminución en la participación de las consultas y hubo un aumento en la participación en el Congreso de la República. Por supuesto que hay un cambio del mapa político, pero nuestro candidato Iván Cepeda tiene un respaldo suficiente con 4.4 millones de votos al Senado de la República, entendiendo que es distinta la competencia del Senado de la República hacia él si le hubiera permitido ser candidato presidencial. Claramente es un candidato muy competitivo, que tiene un respaldo importante de bancada y de votación en una competencia muy desigual, insisto. Es la doctora Carolina Corcho, nueva senadora de la República. Gracias, doctora, por estos minutos aquí en Noticias Caracol. Bueno, muchas gracias, un abrazo.